La cosa es que plantea una intriga interesante, ¿no? Hasta qué punto, por la cuestión de Molbach también y de muchos judíos, digamos, que no son como debieran ser. Esa cuestión es compleja, ¿no? Porque plantea de que como el judío también está obligado a ser progre. Sí, O sea, lo del cosmopolitismo, lo del universalismo, lo de no tener tierra y esperar así la abstracción. exacto, como que te obligan a ser progre, ¿no? Como que tienes que ser incluso suicida, ¿no? Y ser pro Palestina, o sea, ser un judío ser un judío de suicidar su propio estado. Claro, es que es eso, o sea, es una, o sea, ahí se lanzan muchas bombas, pero la mayor yo creo que es la de Israel. ¿Y qué pasa con Israel? Y el tío respondiendo, esos no son judíos. ¿Por qué? Porque tienen tierra. Claro, exacto. ¿Cómo planteas ahí esa cuestión? Bombazo, bombazo. Claro, o sea que Sí, realmente, o sea, no, el verdadero judío es el errante, dice. Claro, está hablando de una esencia judía, que es una, bueno, yo aquí desde luego no voy a defender ningún tipo de esencialismo, ni de etnias, ni de naciones, ni de nada, pero partiendo de ese concepto, partiendo, o sea, si asumimos ese arquetipo, ¿no? Del judío errante, el cosmopolita, que, como dice él, se va hacia la abstracción, huye de la concreción, va hacia la abstracción, o sea, huye digamos, del patriotismo, va hacia el cosmopolitismo, el universalismo. Pues partiendo de ese arquetipo, ciertamente los judíos israelíes no se corresponden. O sea, de hecho, Israel es probablemente la nación hoy día que ocupa, o sea, el gobierno de Israel es el que mayor tiempo le dedica a ocuparse del asunto territorial. Quizá el país del mundo que más se ocupa de eso, o uno de los más. sí, no, desde luego. Además es claro, esa identidad nacional es compleja, ¿no? Porque la identidad nacional, si lo piensas del judío, es una identidad además mucho más fuerte que la de la mayoría de los países porque es un estado religioso, ¿no? Claro, A claro. diferencia de la mayoría Claro, el de la... patriotismo israelí es mucho más, sí, mucho más fuerte, güey, mucho más, no sé, místico, intenso, ¿no? sí, claro, porque es que está relacionado con la religión, con la etnia, con la historia, ya no solo la historia o pseudo historia del Antiguo Testamento, que parece que intentó desmentir o que incluso consigue desmentir el tal Finkelstein, uno de los dos Finkelstein malditos quiero decir, para el judío así, digamos, más religioso y más patriota, ¿no? Eh, Cuenta Wittgenstein, Raúl, porque no mucha gente sabe el tema este de los Wittgenstein. Cuenta algo del sí, asunto este. sí, claro, es que son dos académicos los dos se apellidan Finkelstein. El nombre del primero no lo recuerdo, pero fue el que dedicó un libro a desmentir que hubiera algo de histórico en el Antiguo Testamento. Luego, Norman Finkelstein es el que escribió La industria del Holocausto, que es un libro cortito y muy recomendable, muy polémico desde luego, ya empezando por el título, es brutal. Y bueno, donde denuncia que a partir del 67 pues se monta una especie de Hollywood, y ahí íbamos a otro tema, porque claro, Hollywood, judíos, bueno, solo lo dejo ahí, pero que se denuncia una especie de pequeño Hollywood dedicado a promover el holocausto y dedicado a rentabilizarlo. Así, en pocas palabras. Fíjate que antes de los años 70 el tema del holocausto no se hablaba, incluso lo vimos en la película esa del otro día que te envié de la de Hitler está vivo, ¿te acuerdas? Que esa crítica a los alemanes asesinos y eso. En ningún momento se menciona a los judíos, fíjate, no ni aparece la palabra judío. Y eso que muestran las típicas imágenes que te muestran de concentración. Checheno, Buenas. te ¿Qué vas a hablar de reclamamos fuera de aquí, judíos? estamos solos ante el peligro. Entonces, bueno, pues eso, que
que los habitantes de Israel no se corresponden con el arquetipo del judío errante, con el judío que huye de lo concreto y se refugia en lo abstracto, y que huye del patriotismo y se refugia en el cosmopolitismo o universalismo, ¿no? Y estábamos... Un judío ser conservador, rancio, es como que está mal visto, ¿no? Está más mal visto incluso. Menos ser Israel. Claro, menos. Pero en Israel también es. Vale, volvemos a hacerlo otra vez. Ahora te quita los auriculares y se irá el eco. No, si no lo controlan desde aquí. Sí, no, Israel, aparte de lo que decíamos, que es un estado místico, ¿no? Aparte de todo, es una cuestión de profética. Incluso si te fijas, los más sionistas del mundo son los evangélicos, los evangelistas. Claro. Ellos ven en el estado de Israel la cuestión profética, ¿no? De que el mundo se va a salvar porque Jesucristo va a estar ahí, la llegada va a ser Jerusalén, va a ser otra vez el reino judío, ¿no? Una cuestión mesiánica, la puerta norte, ¿no? La puerta norte de toda esa cuestión. Entonces, sí, ahí ya esa es la única parte conservadora, diríamos, del judaísmo. Pero el judaísmo, fíjate que no puede pasar más allá, es muy raro que el judaísmo pase más allá de alguien como Ben Shapiro, en cuanto a conservador, ¿no? Y Ben Shapiro no es tampoco es un neorreaccionario, ¿no? No, claro, es conservador, liberal conservador, no es ultraderecha como algunos le dicen. Exacto. El tema dice se mete mucho con Alt-Right, ¿no? Se mete mucho con Alt-Right por ser racista y colectivista. Claro, no es un judío nazi, ¿no? No. Para nada. Ahora lo de Ni Finkelstein tampoco. Aunque escribiera La industria del holocausto, aunque le han acusado de ser un judío que se odia a sí mismo, Finkelstein en absoluto es nazi, es bastante izquierdoso. Sí. No sé tú, Francisco, ¿cómo? Porque yo también estaba pensando en la cuestión de que hay de ser nazi, ¿no? Puede un negro ser nazi, un judío ser nazi, un transexual ser nazi. Toda esa cuestión, ¿no? Es lo que plantea Daniel Borro, ¿no? Que ese tipo se suicida, ¿no? Porque suponemos que si, como dice Susito, echar gente a los camiones, se tiene que echar el mismo. Hombre, a ver, no sé qué... ¿Estoy hablando o no? Sí, no sé qué sentido tiene... No sé qué sentido puede tener ser nazi, ser negro, o ser nazi, ser judío, ser... Hay un partido Hay varios partidos en Europa, uno me parece que era en Holanda, no son... Si hay dos, o... Ahora no me acuerdo, pero hay partidos así, digamos, que se consideraban así medio neonazis, aunque neonazis le llaman cualquier cosa, no sé si eran populistas o tal, estaban a favor de Israel y en contra de... Si no eran neonazis, estaban así cerca y en contra de los... O sea, eran islamófobos y estaban a favor de Israel. Sí que había un partido así, no sé en qué país era de Europa, pues, Holanda. Entonces no pueden ser neonazis. No, está claro, o sea, serían... O sea, neonazis desde luego no, pero quiero decir cerca en ese ambiente y tal. Neonazis desde luego, hombre, pueden ser, pero no son muy coherentes, vamos. Bueno, es que si te vas a la cuestión... Si fuera como el del creyente, igual estaban a favor de Israel y en contra de los judíos cosmopolitas de Europa, o de los judíos en Europa en general, igual querían que se fueran todos a Israel. Claro, es que si te vas a la cuestión de la pertenencia a la tierra, la cuestión nazi de la raza a la tierra, ¿no? Entonces, ¿no? Sangre y suelo. Claro, el Volkin, ¿no? Volkin. Ahí la cuestión judía también tiene un punto, pues se supone que es la tierra de donde provienen, ¿no? Si hay judíos por el mundo fue porque Roma lo destruyó en el año 70, destruye Jerusalén y ahí se repartieron por todos lados. Eso es lo que en gran parte debería
vendría a desmontar el Finkelstein, el primero, que no recuerdo ahora el nombre. Es que además ese libro no lo he leído, pero vamos, lo he visto reseñado, he visto citas por otros lados. Y sí, claro, es que él viene a este Finkelstein, claro, es que se complementan. Porque el primer Finkelstein, o sea, te cuestiona el Antiguo Testamento a nivel histórico y al final, por lo visto, te cuestiona que realmente los judíos actuales provengan de esos judíos que huyen en el 70. Bueno, no, supuestamente se mezclaron, ¿no? De ahí que el sefardí se mezclara Claro, con está Ibero, claro. Que se mezclaron, está claro. y el ashkenazí se mezclara con... Esto te desmiente que realmente vengan de ahí. O sea, porque claro, luego está la teoría de lo de los ashkenazim como procedentes de Georgia, era que creo que en el siglo VI o VII creo que el rey de Georgia decide adoptar el judaísmo. Entonces se convierte al judaísmo todos los habitantes de Georgia. Creo que era Georgia o me confundo con otro, pero era esa zona. Entonces no procederían de Israel. O sea, eso entroncaría con lo del primer Finkelstein, que no me acuerdo el nombre, luego lo busco ahí en Google. Con el que desmiente lo de los judíos actuales del histórico. Este rey parece que le convenía por una cuestión casi de impuestos, por lo que leí yo, porque ser cristiano le salía muy caro y ser musulmán también le salía muy caro. Entonces le era más rentable hacerse judío. Y los judíos venían... Sí, era una cuestión de conveniencia, era una cuestión de conveniencia puramente práctica, sí. Sí, y esos judíos sí venían... Es histórico, pero sí que está, o sea, a mí esa versión, o sea, la he visto en la boca y en la pluma de gente bastante, digamos, gente rigurosa, gente seria y de distintas tendencias. La gran inmigración judía comienza con la destrucción de Masada, ¿no? En el 70. Ahí es donde empieza la gran... Sí, pero hubo anteriores, claro. O sea, son pueblos errantes desde mucho antes, porque claro, también la primera destrucción del templo, la segunda, claro, luego lo del exilio en Babilonia, ¿no? Sí, pero la gran corriente sale de Masada, sale del 70. Por lo menos la que crea los ashkenazim, el Cáucaso, y la que crea los sefardíes. Hubo anteriores, pero esa es la mayor, sí. Claro, las colonias, cuando ya se crean colonias, digamos colonias sefardíes y colonias ashkenazíes, ¿no? Tanto una en el Cáucaso como la otra en España. Pero bueno, el tema principal era eso, o sea, claro, o sea, eso está relacionado, a ver, o sea, cuando dice, por ejemplo, que los judíos tienen la abstracción, por eso, las letras y los números, claro, eso ya no es una cuestión ya lo hemos comentado aquí alguna vez, no es una cuestión de que el alma judía tienda hacia eso, que en la educación sí, porque bueno, sí que está que también lo hemos comentado, que la alfabetización judía ya desde la infancia es muy muy superior a la de casi cualquier otro pueblo. O sea, mientras la inmensa mayoría de los cristianos eran analfabetos, pues no había prácticamente ningún judío analfabeto. Bueno, está la cuestión de la hombres y mujeres. Y luego, claro, lo del territorio, claro, si te prohíben, o sea, puede que en el alma judía haya una tendencia eso hacia las letras y los números, la abstracción y eso, también la cultura del Talmud, cuestionarla, eso, la alfabetización, pero claro, si además te prohíben tener tierras, hombre, digamos que te animan bastante a centrarte en otras cosas. Yo he escuchado otra también, que dice que el católico por lo general lo que hacían era meter los inteligentes a cura y no se reproducían, y se reproducían los tontos. Mientras que los judíos hacían lo contrario. O sea, sí, es verdad. Sí, es cierto. Sí, los que tenían hijos eran nada más que los rabinos. Los otros, los judíos pobres, adiós. Claro, ese es otro, claro. Sí, por un lado, esa sería una selección artificial, ¿no? De que haría a los judíos más inteligentes, como se suele decir, claro. Y luego, por otra parte, estaría lo de la teoría, bueno, que parece que está bastante sustentada con datos. Ya pondremos el enlace del artículo sobre el mayor cociente intelectual de los judíos ashkenazim, no los sefardíes, y bueno, y parece estar relacionado con eso, con una
con una época en que, varios siglos en que en Hungría especialmente, pues seleccionaban artificialmente, digamos, o sea, tenían éxito y se reproducían los judíos que se dedicaban a eso, a las letras, los números, entonces se reproducían más los más inteligentes. Entonces, claro, juntando los dos, pues sí, tenemos esa selección artificial que nos daría como resultado que si hoy en día parece claro que los judíos ashkenazim, pues de media tienen un cociente intelectual significativamente más alto que prácticamente que cualquier otra etnia, o sea, pues, quizá con alguna etnia asiática igual está ahí, así pugnando, no sé. Pero sí, es un tema delicado el del igualitarismo de las razas, ¿no? Lo de la igualdad de las razas. Claro, porque y más cuando vemos que ya no es que las razas sean distintas, es que se puede realizar procesos de selección artificial, ya no selección natural. Claro, eso cambia mucho la cosa, eso ya no es por la raza, sino por la forma en que esa raza ha sido tratada, por la forma en que esa raza se ha desarrollado o se ha relacionado con otras. Claro, y el medio ambiente que esas mismas razas han sabido crear para sí mismas, no por su cultura. Suponiendo que el judío fue una raza, pues claro, ya sabemos que si es por línea materna, entonces el padre en principio no importa que no sea judío, hombre, mejor que sea, pero puede no serlo. Entonces, claro, y ahí estaría, pues claro, ideas muy del entorno nazi, ¿no? Porque claro, si las madres judías las judías tienen hijos con arios, entre comillas, pues entonces, claro, están manteniendo su línea, su matrilinealidad, pero al mismo tiempo están robando genes, que dicen a veces los nazis, están robando genes y se están al mismo tiempo camuflando, porque cada vez parecen menos judíos y más arios, entre comillas. Bueno, hay judíos negros, también hay judíos en Uganda. Claro, sí. Si el padre en principio puede ser de cualquier sitio, mientras la madre sea judía. Muy interesante lo de los judíos de Uganda, eso es bueno investigarlo. Bueno, y los de Etiopía, tú sabes que Israel tiene un acuerdo con Etiopía, según el cual si uno de los dos países está en guerra, el otro debe ayudarle. Claro, pero Etiopía es distinto porque es una rama, no sé exactamente cómo ocurre la rama porque está muy al sur, Uganda. Es una rama que se desarrolla aparte de la etíope. Es lo de la reina de Saba. Sí, esa es la cuestión etíope, sí. Haile Selassie. Que es otro personaje también muy interesante para estudiarlo políticamente, Haile Selassie. Claro, el emperador. El que era el Mesías para los rastafaris. Ajá, el último emperador, sí. Claro, y los rastafaris muchas veces usan la estrella de David como símbolo. Correcto, sí. Pongo pues el último discurso, nos despedimos, ¿no? Sí, yo creo que ya con el tema para un primer acercamiento a lo que son las ideologías suicidas y el judío, yo creo que ha estado bueno por ahí. El personaje de Daniel Burroughs da para mucho. Entonces haremos otra entrega, pero ya hemos comentado unas cuantas cuestiones así jugosas. Así que vamos a ver el video. Pues eso, esperamos que le haya gustado a la audiencia y les dejamos con el último discurso. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Saben lo que es? Una oración judía. Una oración judía. ¿Sabe alguien por qué he empezado con una oración judía? Porque eres judío. Vaya ironía. ¿Se les ocurre otra razón? ¿Qué le pasa? Intentaré explicarme. ¿Queremos acabar con los judíos? ¿Por qué lo pregunta? Si estamos aquí. ¿Queremos machacarlos y reducirlos al polvo? Y verles levantarse otra vez. ¿De qué está hablando? Más ricos, más triunfadores, poderosos, cultos e inteligentes que nunca. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Amarles. ¿Qué? Ha dicho que amemos a los judíos, les sorprende, lo sé. Pero es que combatirles no es nada fácil. El judío dice que solo quiere que le dejen en paz para estudiar su Torá, ganarse la vida.
fornicar con su exuberante esposa, pero no es cierto. Desea ser odiado. Ansía tener nuestro desprecio. Se aferra a él como si fuera el centro de su existencia. Si Hitler no hubiera existido, los judíos lo habrían inventado. Porque sin ese odio, el supuesto pueblo elegido habría desaparecido de la tierra. Y por terrible que parezca, esa es la clave de nuestro problema como nazis. Cuanto peor tratados son los judíos, más fuertes se hacen. La esclavitud en Egipto los convirtió en una nación. Las persecuciones los endurecieron. Auschwitz dio origen al Estado de Israel. Al parecer, el sufrimiento es el impulsor de su genio. Por tanto, si los judíos, como ha dicho uno de ellos, son un pueblo que no acepta un sí por respuesta, digámosle sí a todo. Medran en la oposición, dejemos de oponernos a ellos. La única manera de aniquilar a ese pueblo traicionero de una vez por todas es abriéndoles los brazos, invitándoles a nuestras casas y abrazándoles. Solo entonces desaparecerán en la asimilación, la normalidad y el amor. No podemos fingir. Si algo tienen los judíos es astucia. Descubren la hipocresía y la condescendencia. Para destruirles tenemos que amarles sinceramente. Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.